Cuando se trabaje con el tema de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, habrá que tener en consideración dos aspectos: la edad y que esta situación esté de acuerdo, tener en consideración su desarrollo integral, ¿no? De tal forma que se utilice un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible. Hay que evitar con ellos los formalismos innecesarios. Hay que tratar de evitar esa distancia física que siente el niño en relación con el propio juez. Entonces, lo que se trata fundamentalmente es de acercar, pues, al niño al sistema de manera amigable. Tenemos buenas prácticas o sentencias que se han dado dentro del marco iberoamericano que nos gustaría compartir con ustedes, porque estamos tratando ahora el tema, el eje temático de niñez y adolescencia. Debemos revisar la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente nos define qué son los derechos del niño, qué es el interés superior del niño, y es interesante a tomar en consideración esto que establece la Corte Interamericana. Para la Corte Interamericana, el interés superior del niño, de que tanto se habla y que a veces el contenido del mismo es muy subjetivo porque todavía no hay una definición jurídica dentro del Código de los Niños y Adolescentes vigente, pero sí en el que está en proyecto, en el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Sin embargo, esto nos puede servir como una base para la definición del interés superior del niño dentro del propio sistema judicial. Es considerado como el principio regulador de la normativa de los derechos del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y tiene que ver de manera directa con su desarrollo integral. Es aquel que garantiza la satisfacción integral de sus derechos específicos y generales. De tal manera que los derechos del niño tienen como objetivo, básicamente, que los niños gocen de una protección especial de acuerdo a su condición de vulnerabilidad y que tengan también la igualdad de oportunidades, ¿no?, que le dispensa la ley para que pueda desarrollarse de manera integral, es decir, física, mental, moral, espiritual y socialmente, de manera saludable y normal, ¿no?, en condiciones de libertad y dignidad. De tal forma que los estados, al promulgar las leyes, o los estados, al aplicar el interés superior del niño, tengan en consideración de manera primordial este interés. Entonces, definitivamente, esto les servirá a los operadores como una base importante para la aplicación del interés superior del niño en los procesos judiciales, por ejemplo. Tenemos el caso también de una buena práctica que ya se habla incluso en materia de niñez de una responsabilidad social que tiene el sector privado y que tiene la sociedad en general con los niños, ¿no? Que no solamente se habla de un tipo de responsabilidad parental, sino que todos estamos obligados de manera directa con los niños, tanto las entidades públicas y privadas y la colectividad en general. También los invito a revisar el caso Furlan y Familiares versus Argentina, donde se aplica la Convención Americana la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a ser oído de los niños, ¿no? Cómo se aplica cuando los niños básicamente están en condición de doble vulnerabilidad, porque, por ejemplo, estamos hablando de un tema también de discapacidad. Entonces, que el juzgador deberá tener en consideración que la autonomía progresiva de los niños, ¿no?, cuando estos presten su declaración en un proceso, ¿no?, de tal manera de que se considere que los niños y las niñas con discapacidad también tienen derecho a expresar su libre opinión en todas las cuestiones que les afecten, no solamente los niños y niñas que no tienen discapacidad. Es muy interesante porque el caso Furlan nos va a presentar
la doble condición de vulnerabilidad de ser niño y de ser discapacitado. Y vamos a ver cómo estos niños discapacitados deben recibir una asistencia apropiada de acorde a su discapacidad y su edad para poder ejercer su derecho a ser oído. Tenemos el caso también de la masacre de las 2 R's versus Guatemala, que también los invito a leer, donde se da prevalencia el interés superior del niño y se considera que interés superior del niño implica la satisfacción de todos los derechos de los niños, que obliga al Estado a interpretarlo de esta manera, ¿no? Satisfacción plena de todos sus derechos y sus necesidades. Tenemos el caso también que los invito a revisar, el caso de Fornerón e hija versus Argentina, donde básicamente hay que considerar el principio de debida diligencia para los casos de que nosotros llamamos en el Perú de abandono, o el estado de desprotección familiar de los niños cuando estos son abandonados o cuando están en situación de riesgo, o cuando se trata también del caso de adopciones, que debe haber, o en las investigaciones tutelares, que debe haber una adecuada aplicación del interés superior del niño, que se manifiesta en el principio de debida diligencia. Es interesante conocer este caso. Y cuando hablamos de buenas prácticas en materia de niñez, yo les hablaba hace unos momentos la importancia que no solamente se trate del tema de la sentencia o se trate del tema del buen trato, sino también el tema de las reglas de Brasilia contempla las adecuaciones que debe hacer el sistema de justicia en materia de infraestructura. Por ejemplo, en el Paraguay tenemos nosotros que se ha generado en materia de infraestructura, se ha creado la instalación de espacios de juegos para niños dentro de las instalaciones del Poder Judicial, con la finalidad de que estos niños no sientan que el ambiente es tan hostil para ellos cuando tengan que acudir o comparecer a las actuaciones judiciales. También se han construido cambiadores para bebés en todos los baños de los poderes judiciales del Paraguay y hay espacios para amamantamiento. Entonces, como podemos apreciar, las 100 reglas de Brasilia no solamente tienen que ver con el tema de sentencias o resoluciones, sino también con el tema de infraestructura o buenas prácticas en general que se pueda generar para la accesibilidad. Acabamos de terminar el tema de niñez. Ahora vamos a ver otro tema de vulnerabilidad que tiene que ver con las reglas de Brasilia, el adulto mayor, el olvidado adulto mayor. En cuanto al adulto mayor, tenemos también que cambiar de paradigma. El envejecimiento es un tema de derechos humanos. ¿Qué significa que es un tema de derechos humanos? Nuestra región se dice que se es adulto mayor a partir de los 60 años. Ha puesto esa barrera en toda la historia occidental. Recordemos que en el siglo XIX se era viejo a los 40 años. Ahora la pregunta es, ¿esta definición cronológica de la edad es un asunto sociocultural? Es decir, cada sociedad establece lo que se entiende por adulto mayor. Y básicamente en el caso peruano, nosotros hemos hecho una relación de adulto mayor con la edad fisiológica. Pero lo que importa, de acuerdo a la protección de derechos humanos, más que la edad fisiológica, es la edad social. ¿En qué consiste esto? Se considera adulto mayor que necesita protección especial aquel que tiene problemas en cuanto a su autonomía y su independencia. Entonces, lo que quiero decir con esto, que podrá haber una persona de 80 años que si no tiene problemas con el tema de la autonomía y la independencia, no será considerado una persona en condición de vulnerabilidad. En efecto, la autonomía, desde el punto de vista de la nueva doctrina, tiene que ver con la capacidad de la persona para tomar decisiones, la capacidad de autorregularse, la capacidad de discernimiento que nosotros conocemos. Entonces van a haber muchas personas de 70, de 80 años, de 67 años, que no van a haber perdido la autonomía, ¿no? Y que mantienen la autonomía. Por lo tanto, se presume la capacidad y no la incapacidad. De tal forma
que esta persona deberá tener resguardados sus derechos. Cuando hablamos de la independencia, quiere decir de aquella persona que no necesita de un apoyo para poderse desarrollar en la vida. No necesita un mecanismo de apoyo ni un mecanismo de sustitución. No necesita de un curador. Entonces van a haber muchas personas que tienen en pleno ejercicio su autonomía y su independencia y por lo tanto no estarán en esta condición de vulnerabilidad de la que nosotros estamos hablando en el caso del adulto mayor. A la persona adulta mayor que no pueda manejar su autonomía y no tenga independencia, que tenga que depender de otros para poder valerse por sí mismo, o que sea una persona que no tenga la capacidad de tomar decisiones, vamos a tener que aplicarle una serie de enfoques en base al sistema de protección de derechos humanos. El enfoque de derechos, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que se trata de un tema de derecho humano, el enfoque de género. Va a haber doble causa de vulnerabilidad, mujer, adulta mayor, ¿no? Por su condición de mujer discriminada y por su condición de adulta mayor tenemos ahí dos clases de discriminación. El enfoque intergeneracional que hay que aplicarlo al adulto mayor y el enfoque intercultural cuando se trate de un adulto mayor que pertenezca a una comunidad indígena. Nos interesa para el caso de las reglas de Brasilia aplicar el enfoque intergeneracional. Es aquel que busca generar una sociedad inclusiva para todas las edades, donde las personas con independencia de su edad tengan las mismas oportunidades para ser efectivos el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de protección que en nuestro país se contempla para el adulto mayor? La autotutela y la interdicción. La autotutela quiere decir, existe en la legislación peruana que yo, por ejemplo, a determinada edad, que todavía estoy con todas mis plenas facultades, decido quién va a ser mi curador en el futuro. Esto lo hago por escritura pública y defino quién va, lo que le llaman en la doctrina del testamento vital. Pero también tengo el mecanismo de la interdicción. Cuando ya perdí esas facultades de autonomía e independencia, entonces de repente mis familiares van a querer interdictarme para poder ejercer a través de ellos mis derechos. Entonces, existen los mecanismos de protección para el adulto mayor en nuestro país. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es no hacer un abuso de estos mecanismos. Porque muchas veces los adultos mayores son interdictados por intereses económicos de los hijos. Y hay que mirar en cada caso en particular la protección para el adulto mayor. Hay que velar por sus intereses, porque muchas veces también los hijos o los familiares, por deshacerse del adulto mayor, se aprovechan y los internan en las casas de reposo sin su consentimiento cuando ellos todavía tienen autonomía para poder prestar su consentimiento. Entonces las reglas de Brasilia nos invitan a respetar al adulto mayor, que tiene su autonomía y su independencia, y al que no la tiene, otorgarle los mecanismos adecuados de protección, pero siempre y cuando no constituyan una barrera para el efectivo ejercicio de sus derechos. Esto es el mensaje en cuanto al adulto mayor. Veamos ahora el tema de la discapacidad, que poníamos ejemplos hace unos minutos atrás. ¿Qué entendemos nosotros por persona con discapacidad desde el punto de vista de las reglas de Brasilia? Lo mismo que entiende la Convención sobre la materia. Es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, que pueden ser de carácter permanente o temporal, pero que ¿cuál es el problema? Que cuando interactúa se encuentra con diversas barreras actitudinales y del entorno. Nosotros mismos a veces constituimos una barrera para estas personas, pero esta persona no puede verse impedida del ejercicio de sus derechos, porque la propia Convención establece que debemos proveerle inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Tenemos acá en las diapositivas, vemos todas las clases, todas las situaciones que pueden producir discapacidad en una persona, que puede ser física, mental, sensorial, y que puede ser de dos tipos, temporal o permanente. Entonces, nosotros
frente a estas personas en aplicación de las 100 reglas de Brasilia, tenemos que respetar, así como en el adulto mayor, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y también su independencia. En nuestro país, la condición de discapacidad se acredita mediante el certificado de discapacidad que es otorgado por todos los hospitales, los ministerios de salud, de defensa y el interior y el Seguro Social de Salud. En cuanto al tema de la autonomía y la independencia, me interesa mucho que ustedes conozcan el siguiente caso que ha sucedido en nuestro país. Cusco. El juez del tercer juzgado de familia de Cusco, Edwin Béjar, consideró inconstitucional el requisito de declarar incapaces a dos hermanos que padecen de esquizofrenia y dictó una sentencia histórica permitiendo a ambos y a su madre recibir una pensión de orfandad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era la barrera? La barrera era que el requisito para recibir la pensión de orfandad era que estas personas que padecen esquizofrenia sean declaradas incapaces. Porque ¿cuáles son los efectos de declarar incapaces a estas personas? Que no van a poder moverse en el ámbito civil, no van a poder solicitar préstamos al banco, no van a poder trabajar, no van a poder contratar, no van a poder casarse, etcétera, etcétera. O sea, es una muerte civil de estas personas. Esto es o no constituye una barrera para el ejercicio de sus derechos. Sí constituye una barrera. O sea, nuestra propia legislación, nuestro propio sistema tiene barreras de acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad. Este es un claro ejemplo. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Veamos rápidamente la historia de estos hermanos Velázquez. Estos hermanos Velázquez han marcado un precedente en el sistema jurídico peruano sin nombre. Cuando murió su padre, su madre decidió solicitar la pensión de orfandad para sus hijos a la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Sin embargo, ¿qué dijo dicha entidad? Le pidió como requisito declarar incapaces, es decir, interdictar a sus dos hijos, debido a que padecían esquizofrenia paranoide. Pero a pesar de ello, el juez del tercer juzgado de familia de Cusco consideró inconstitucionalidad esta formalidad. ¿Por qué razón? Porque esto constituye una barrera para ellos, porque no había necesidad de privarles de su vida civil para que ellos pudieran cobrar una pensión. Entonces, este caso en nuestro país representa uno de los varios ejemplos en los que los padres se ven obligados a interdictar a sus hijos. Miren, del año 1998 al 2014 se han registrado 8.409 sentencias de interdicción en registros públicos. El 68% se dieron en la ciudad de Lima. Casi la totalidad de los casos, el 90%, corresponde a personas de bajos recursos económicos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Verlo de tal manera que este requisito de interdicción no está establecido concretamente en la normativa peruana que ampara el Código Civil en los artículos 43 y 44, ¿no? Lo que hay que pensar es que si se hacía la interdicción, estas personas con discapacidad a partir de ese instante ya no podían casarse, no podían firmar un contrato, no podían abrir una cuenta bancaria por sí solos. Entonces, ¿qué es lo que debe tener el juzgador para decidir lo más conveniente en el caso de una persona discapacitada? Tiene que tener en cuenta una serie de factores complementarios, no solamente el informe del médico, sino tiene que tener en cuenta otros factores para establecer una minusvalía. Por ejemplo, la psicomotricidad. Si está trabajando o no está trabajando esa persona, ¿cuáles son sus habilidades de autonomía personal y social? ¿Cómo ha sido su proceso educativo? ¿Ha terminado la secundaria? ¿Ha terminado la universidad? ¿Cómo es su conducta y el uso del lenguaje? Es decir, existen una serie de factores adicionales que el juzgador deberá tomar en consideración para poder declarar una incapacidad. Todo discapaz es capaz. Esa es la regla, ¿no?
La capacidad se presume y la incapacidad se demuestra. Tenemos también el caso de las comunidades indígenas, otro eje temático. En este eje temático, lo importante resaltar es que el Poder Judicial debe brindar un trato respetuoso basado en el respeto a su dignidad, a su lengua y a sus tradiciones culturales. La Constitución Política del 93 reconoce la identidad étnica y cultural de los integrantes de las comunidades campesinas y nativas y como un deber del Estado de respetarla. Asimismo, reconoce la facultad jurisdiccional de estas comunidades campesinas y nativas con apoyo de las rondas campesinas. Recordemos que el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobado en septiembre de 2007, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar, mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. También hay que aplicarles a estas comunidades indígenas el convenio 169 de la OIT, el cual constituye un importante avance respecto a las normas vigentes en materia de reconocimiento de jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción ordinaria. De lo que se trata entonces es de respetar el derecho consuetudinario como un sistema normativo propio, ¿no? De eso se trata. Con tal fin, la obligación, en base a las reglas de Brasilia, es promover la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es aquella que se entiende como la interacción respetuosa entre culturas distintas, basada en el reconocimiento de que ninguna cultura está por encima de otra. Lo que se persigue entonces es favorecer la convivencia social, el enriquecimiento recíproco y el respeto de la diversidad cultural, ¿no? Terminamos con el tema de género. Tenemos entonces nosotros que las reglas de Brasilia han basado sus disposiciones en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, que para el Perú entró en vigencia en octubre del año 1982. También ha basado sus disposiciones en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belén do Pará, que entró en vigencia, en el caso peruano, a partir de julio de 1996. Dentro del marco de las reglas de Brasilia, se ha generado un protocolo que se los quiero presentar y no desarrollar porque tenemos muy poco tiempo, pero todo este curso es de inducción, una invitación a que ustedes exploren, investiguen, indaguen sobre este tema y también apliquen algunos protocolos que ya han sido recomendados su aplicación como es el presente caso. El protocolo de actuación judicial para la implementación de la justicia con enfoque de género para las mujeres. Este protocolo ha sido elaborado en diciembre del año 2014 y es bastante interesante porque para el tema se ha considerado como marco teórico un enfoque de derechos humanos y de género, ¿no? Y se ha establecido que el origen de la violencia contra la mujer es básicamente una situación de discriminación en contra de la mujer. De tal forma que se reconoce que en Iberoamérica existe pues un sistema patriarcal donde básicamente la mujer ha sido considerada más que como sujeto de derechos, como un objeto de derechos o como un objeto sexual cuando se trabaja el tema de violación sexual. Entonces, que todas las formas y los niveles de agresión sexual contra la mujer están yendo en aumento actualmente y que hay realmente un resultado muy negativo
por los efectos dañinos que padecen las mujeres víctimas de violencia sexual. Tenemos entonces que este protocolo va a servir como una herramienta para los jueces que conocen el tema de violencia intrafamiliar o ahora violencia de género, porque este protocolo va a presentar básicamente una serie de recomendaciones que van a ser de utilidad desde que el expediente se presenta hasta el propio control de la ejecución de la sentencia. Es interesante resaltar que el protocolo establece, además de las clásicas manifestaciones de violencia contra la mujer, además de la manifestación física, sexual y psicológica, incorpora la manifestación económica, ¿no? La manifestación económica, que es aquella acción o omisión que impide a la mujer el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de los bienes materiales que le pertenecen por derecho, vínculo matrimonial, unión de hecho o herencia, retención, pérdida, sustracción, destrucción de instrumentos de trabajo, documentos personales o recursos propios. En nuestro país esto todavía no se ha regulado dentro de la legislación especial. Sin embargo, ya la propia Convención de Belén do Pará y los organismos internacionales recomiendan que se incorpore la manifestación económica como un tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Esto es interesante porque la nueva ley de violencia que está por aprobarse en el Congreso de la República se está incorporando este tipo de manifestación, ¿no? Aquellos casos, por ejemplo, que el varón renuncia al trabajo cuando es demandado por alimentos o transfiere sus bienes a un familiar para evadir, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación de los alimentos. ¿Y qué le dice este protocolo al juez, al que administra justicia? Ustedes deben considerar que es muy común que la mujer se desista o abandone de la acción de continuar con el proceso, que esto es un indicador de que ha habido violencia. Y también deben considerar que hay mitos y no realidades sobre el tema de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, decir que a las mujeres les gusta que les peguen, que solamente denuncian violencia para asustar al hombre, que son unas mantenidas o que quieren denunciar por venganza, quieren denunciar por celos o quieren vengarse del varón. Y que deben tener en consideración los juzgadores el círculo de violencia de la especialista Lenore Walker, donde establece 3 fases: la fase de tensión, la fase de agresión y la fase de conciliación o luna de miel. Quiere decir que siempre el agresor, por lo general, se va a arrepentir y va a pedir perdón y va a hacer promesas de cambio. Y justamente es en esta etapa donde la mujer va a quererse desistir de la denuncia y continuar con el proceso. Pero lo que se tiene que preocupar el juez para proteger a la mujer víctima de violencia es en su asistencia integral. Esta asistencia integral entendida como una atención médica y psicológica, como un apoyo social y como el seguimiento de las medidas de protección y el apoyo a la formación e inserción laboral de la mujer y la asistencia de un intérprete cuando sea necesario. Y cuando se piense o se establezca el resarcimiento a la víctima, tiene que ser de carácter integral, la indemnización de preferencia de carácter económico y las medidas tendientes a dotar a la víctima de una recuperación médica, psicológica, moral y social. Entonces, en conclusión, el derecho de las víctimas de violencia son 2, de manera general: el acceso a la información y la asistencia integral. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? El principio de la debida diligencia y el principio de la no revictimización secundaria. ¿Cuáles son los enfoques que hay que trabajar en materia de violencia de género? Básicamente el enfoque de género y de integralidad. Tenemos así, como ustedes podrán apreciar en las diapositivas, una serie de disposiciones que recomiendan las 100 reglas de Brasilia relativas a la víctima, ¿no? Que en realidad las voy a dejar como material, pero que no forman parte de este curso de inducción. Y a donde quiero llegar es a los destinatarios.
Hasta ahora hemos hablado de los beneficiarios de las 100 reglas de Brasilia, pero es necesario identificar quiénes son los principales obligados a cumplirlas. Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial. Los jueces, fiscales y todos los servidores que laboren en el sistema de administración de justicia. Todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. Por ello, los destinatarios del Poder Judicial de las 100 reglas de Brasilia, desde cada una de sus sedes y oficinas, deben participar con propuestas concretas y sobre todo integradas, contribuyendo a la efectividad del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Finalmente, les doy la bienvenida a este curso, espero que lo disfruten y los invito a formar parte de este proceso de cambio de paradigma sobre el efectivo acceso a la justicia para la consolidación del Estado democrático de derecho y la justicia social en nuestro país. Me despido reconociendo las buenas prácticas que hasta ahora ha desarrollado nuestras cortes y dependencias administrativas, que en futuro tendrán que articularse y sistematizarse en aplicación de este marco legal que las unifica, que son las 100 reglas de Brasilia. En este sentido, termino el curso de inducción y les dejo en el material y en las diapositivas toda la información que ustedes requieran sobre las 100 reglas de Brasilia. Muchas gracias por haberme acompañado durante este curso y les doy la bienvenida, espero que lo disfruten.